Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. Durante esta semana vamos a estar estudiando la lección de escuela sabática titulada La historia de fondo, el prólogo. El versículo para memorizar se encuentra en el primer verso del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el cual nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Los escritores del Nuevo Testamento en muchos casos presentan en los primeros versos de su libro lo que son los temas que van a desarrollar durante el contenido de todo el texto sagrado. Durante esta semana vamos a estar estudiando este fascinante prólogo o introducción del Evangelio según San Juan. Es interesante que este prólogo o introducción es toda una obra de arte, tanto en su contenido como en su estructura. Así que le pido que me acompañen en el repaso de lección de escuela sabática de esta semana. La lección del domingo se titula En el principio, el Logos divino. La expresión en el principio hace referencia a Génesis 1:1, indicando que el Logos es el creador. Si ustedes notan, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De igual modo, el Evangelio según San Juan inicia diciendo: en el principio era el verbo. De manera tal que aquí Juan tiene la intención de presentar al Logos, de presentar a Jesús como el Dios creador. Las partes más importantes de la introducción o prólogo del cuarto evangelio fueron extraídas de un himno muy conocido en la iglesia primitiva. Algo que debemos destacar es que, si bien es cierto que fue escrito en griego, sin embargo tiene lo que es una especie de paralelismo que se utilizaba en las poesías y en las escrituras y cantos hebreos. En los versículos 1 al 2 vamos a ver el paralelismo que se encuentra allí. Nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten que el texto inicia diciendo en el principio y culmina también diciendo en el principio. Y en el centro del texto hace mención de que el verbo era Dios, de que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. De modo tal que aparece 3 veces en el centro la expresión el verbo, el logos, indicando aquí nuestra atención al Logos, que es el personaje principal de la creación. Pero también en los versículos 4 al 5 encontramos un paralelismo distinto. Es un paralelismo escalonado. Podemos notar que nos dice que en él estaba la vida. Noten el elemento vida. Y continúa diciendo: y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos ver cómo se van repitiendo los mismos elementos. En él estaba la vida, número 1, el elemento vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora aparece el elemento luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. De modo tal que aquí se presenta al Logos divino en el principio como ese Dios creador que creó los cielos y la tierra. La expresión en el principio de Génesis 1:1 es un principio absoluto que indica que Dios es el creador de todo cuanto existe. Es el creador del universo, es el creador de la materia, es el creador del tiempo y es el creador del espacio. Ahora, en ese principio, allí estaba Jesús, y Dios actuó poderosamente a través de toda la divinidad en la creación de todo lo que existe en este mundo material. La lección del lunes, titulada La palabra hecha carne. Es interesante que cuando nosotros miramos el diálogo de Platón titulado Timeo, Platón hace una descripción de una especie de divinidad, de ese Dios único que es
mejor conocido como la monada. Este dios, la monada, era un dios trascendente, un dios que no se mezclaba con sus criaturas. Ahora, de este dios emanó otro dios que era una especie de dios menor conocido como el Logos. Este era un dios inmanente que podía tener interacción con las criaturas, que podía crear inclusive. El dios, la monada, era tan grande que no se mezclaba con las criaturas, por eso no podía crear. Entonces, cuando Juan utiliza la expresión del el Logos para referirse a Jesús, está tomando y haciendo referencia a esa creencia filosófica de los griegos de la monada y el logos. Pero no solamente está haciendo referencia a la creencia popular de ellos, sino que también Juan está haciendo algo, y es que está refinando ese concepto de Dios. Nos está presentando aquí que el logos se hizo carne, pero el logos no es un Dios menor, no es un Dios que es diferente a la monada, sino que el texto está diciendo que en el principio era el verbo. Es decir, que cuando él inició el tiempo, cuando inició toda la creación, ya el logos existía. Y dice, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Esto transforma todo el concepto filosófico que había transmitido Platón a los filósofos griegos. Aquí Juan está hablando de la preexistencia de Cristo, de que Cristo no es un Dios menor, de que Cristo no es un Dios inferior, sino que Cristo es Dios, Cristo es eterno. Aquí Juan les está diciendo que aquello que ellos buscan en el Logos se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo. Así que Dios se hizo carne. La palabra, el Logos, se hizo carne. Podemos ver que el nombre Emmanuel hace referencia a ese concepto. Dios con nosotros. En la Biblia encontramos diferentes nombres que hacen alusión a Dios. Podemos encontrar el Alfa y el Omega, el Hijo del Hombre. Pero este concepto del nombre de Dios, Emmanuel, hace referencia al Dios con nosotros. Pueden notar en los versículos 1 y 2 que se hace referencia a un Dios eterno. Dice que era con Dios, estaba con Dios y era Dios, aquí presentando la eternidad. Ahora en San Juan 1:14 nos presenta un concepto de un Dios temporal. Dice que fue hecho, mientras que en Juan 1 y 2 dice que era, ¿verdad? Aquí en versículo 14, el capítulo 1, indica de que fue hecho. En los versículos 1 y 2 dice que era con Dios, y dice que ahora está entre nosotros en el versículo 14. Y también nos dice que en los versículos 1 y 2 de Juan que era Dios. Sin embargo, en el versículo 14 dice que fue hecho carne, de modo tal que aquel que era Dios, aquel que era el Logos, se hizo uno de nosotros, habitó en medio de nosotros. Esta palabra habitar significa acampar, poner una carpa, y nos recuerda al texto de Éxodo 25:8 que dice: y harán un santuario y habitaré en medio de ustedes, de modo tal que ahora en Jesús la Shekinah habita en medio de nosotros, de modo tal que a través de Jesús nosotros tenemos un contacto directo con la misma presencia, con la misma gloria de Jehová. La lección del martes se titula ¿Oír o no oír la palabra? La misma está basada en los versículos 9 al 13 del capítulo 1. Nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino
de Dios. Es interesante que aquí nos presenta que el contraste entre las personas que creen, las personas que escuchan y las personas que no escuchan la palabra, las personas que no escucharon a Jesús. Cuando miramos el prólogo, hay algo bien interesante que debemos destacar de el prólogo del Evangelio según San Juan, y es que el mismo está escrito bajo la estructura del quiasmo, donde se coloca el texto en forma de X, donde lo primero es paralelo o coincide con lo último, lo segundo con lo penúltimo, y así sucesivamente, hasta que se coloca en el centro lo más importante. Aquí en el prólogo encontramos una especie de paralelismo o quiasmo. Por ejemplo, en los versículos 1 al 2 vamos a encontrar que el verbo era Dios. Sin embargo, en el versículo 18 vamos a ver nueva vez que reaparece el verbo con el Padre. En los versículos 3 vamos a ver el papel del verbo en la creación. En el versículo 17 también vamos a encontrar el papel del verbo en la recreación. Luego, en los versículos 4 y 5 vamos a ver el don de la vida y de la luz. También en el versículo 16 vamos a ver el don de la gracia. Continuamos con los versículos 6 al 8, vamos a encontrar el testimonio de Juan el Bautista. También en el verso 15 vamos a encontrar el testimonio de Juan el Bautista. Luego vamos a ver en los versículos 9 al 11 que el verbo entra en el mundo. También en el versículo 14 vamos a ver que el verbo se hace carne. De modo tal que hasta aquí encontramos un paralelismo, un quiasmo. Ahora, ¿qué se encuentra en el centro de la estructura del prólogo? Dice que los creyentes llegan a ser hijos de Dios. Versos 12 al 13. Ahora, los que llegan a ser hijos de Dios es porque ellos escuchan la palabra. Ellos creen en Cristo Jesús, que es el Logos. Por lo tanto, yo te invito en esta hora a que te conviertas en hijo de Dios, escuchando lo que Él dice a través de su santa palabra y creyendo en Jesús, que es el Logos encarnado, es la palabra encarnada. La lección del miércoles se titula Temas que reaparecen, creer, no creer. Algo bien interesante que debemos destacar del prólogo del Evangelio según San Juan es el hecho de que todos los temas que se van a desarrollar posteriormente en el contenido del libro son presentados en el prólogo. Por ejemplo, en el verso 1 y 2 vemos lo que es la preexistencia de Jesús. Luego, en el capítulo 8, verso 58, y en el capítulo 17, versículo 5, vamos a encontrar que se desarrolla la idea de la preexistencia de Jesús. También el concepto de Hijo unigénito de Dios lo encontramos en los versículos 14 al 18 del capítulo 1. Luego, esos mismos conceptos se van a desarrollar en el capítulo 3, versos 16 al 18. También el concepto de que Jesús es la luz del mundo lo vamos a encontrar en el prólogo, en el capítulo 1, versos 4, 5 y 9. Luego, más tarde, se va a desarrollar en el libro, en el capítulo 8, versículo 12, en el capítulo 9, versículo 5. También el concepto de que Jesús es el autor de la vida lo vamos a ver en el capítulo 1, verso 4, allí formando parte integral del prólogo. De hecho, el tema de la vida es el tema que más se repite en todo el libro. Luego vamos a ver que se desarrolla en el capítulo 4, en el capítulo 5, versos 26, en el capítulo 6, versos 35, 63, también el capítulo 10, verso 10, el capítulo 11, verso 25, capítulo 14, verso 6. Este es un tema que se desarrolla durante todo el libro. También aparece allí el concepto de gloria, que también encontramos en el prólogo, capítulo 1, versos 14 al 16, luego se desarrolla en el capítulo 2, verso 11, capítulo 12, versos 41 y 17, también se desarrolla en el capítulo 17, versículos 5, 22 y 24, de modo tal
que los temas que se presentan allí en el prólogo del libro de Juan se desarrollan posteriormente a lo largo de todo el libro. El concepto de creer y no creer no es la excepción. Por ejemplo, podemos notar que el tema de la incredulidad aparece en el prólogo, en los versículos 10 al 11 del capítulo 1. Luego vemos ese concepto en el capítulo 12, versos 41 al 43, y en el capítulo 16, versos 8 al 11. Pero también encontramos el concepto de los que creen, versículos 12 al 13 del capítulo 1. Eso se desarrolla a lo largo del libro, luego hablándonos en el capítulo 6, versos 67 y 69, capítulo 12, versos 31 y 32, capítulo 17, versos 6 y 19. De modo tal que este concepto de creer y no creer se desarrolla en todo el Evangelio de Juan. Es por eso que se invita siempre a los lectores, a los protagonistas en las diferentes historias, a que crean en Jesús, a que crean que Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se nos invita a creer en Jesús, porque a través de Él nosotros vamos a recibir la vida eterna. La lección del jueves se titula Temas que reaparecen, gloria. El tema de la gloria, al igual que otros temas, inicia en el prólogo y se desarrolla a lo largo de todo el cuarto evangelio. Pueden notar que en el versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso se encuentra en el prólogo. Ahora, ese concepto de gloria se desarrolla durante todo el libro del Evangelio según San Juan. En el capítulo 2, versículo 11, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice que Jesús mostró su gloria a sus discípulos y ellos creyeron en Él. Luego podemos ver que en el capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, dice que esto Él lo hizo para manifestar su gloria. En el capítulo 12, versículo 41, también se hace mención de la visión de la gloria de Isaías, donde Isaías tuvo allí una teofanía viendo la gloria de Dios. Y finalmente en el capítulo 17, versos 5, 22, 24, también se hace referencia a lo que es la glorificación de Jesús, la glorificación del Padre, refiriéndose a la muerte de Cristo en el Calvario. Fue allí en la muerte de Cristo, fue allí en la cruz del Calvario, donde se reveló de manera más contundente la gloria de Dios, donde se reveló el carácter divino de ese Dios hecho carne, muriendo para dar salvación a la raza perdida. La lección del viernes quisiera compartir una cita extraída del comentario bíblico adventista, la cual nos dice lo siguiente: hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminando con gloria divina y original. Cristo es la luz que ilumina el mundo. Cristo es la luz. Él es el sol de justicia. En esta hora me dirijo a personas que se encuentran sumergidas en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la depresión, en la oscuridad de las deudas, en esa oscuridad espiritual. Quiero decirte que Cristo Jesús desea iluminar tu vida. Él te invita en esta hora a que abras tu corazón oscuro y dejes que el sol de justicia pueda brillar en tu alma. Dios te bendiga.